Es un nuevo encuentro del Nueva Economía Forum. Saludos de José Luis Rodríguez. Yo me presento. Soy José Manuel González Huesa, el director de Servimedia. Y hoy, como saben, tenemos el placer de contar con Cayo Lara, quien va a dar su conferencia. Y también tenemos un placer, que es que un escritor, que no siempre es habitual, le presente. En este caso le toca el turno a Luis García Montero. Así que, Luis, cuando quieras, le presentas. Luis. Acabo de llegar, descubríos al pueblo ilustre de Argamasilla de Alba. Yo no he conocido jamás hombres más discretos, más amables, más sencillos que estos buenos hidalgos. Son los saludos y las palabras escritas por Azorín en 1905 en La Ruta de Don Quijote, un libro caminado en el que celebró el 400 aniversario de la obra maestra de Cervantes. La tradición situaba en Argamasilla la vida de don Alonso de Quijano y el nacimiento del Quijote, y allá se fue Azorín, detrás de la leyenda, para hablar de sus casas, sus paisajes, sus académicos y sus alcaldes. Hoy presento al coordinador federal de Izquierda Unida, al presidente portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural y al amigo que entre los años 1987 y 1993 fue alcalde de Argamasilla de Alba, el pueblo en el que nació. Discreto, amable, sencillo, me permito pedirle prestadas las palabras a Azorín para definir a Cayo Lara. Añado por mi cuenta las palabras honestidad, escrúpulo, voluntad, convicción, realismo y lucha para acabar de dibujar una figura que es quijotesca, pero que a la vez tiene mucho del sentido popular de Sancho, porque como quiso el discurrir del argumento cervantino, la gente de bien representa el punto de encuentro entre el caballero y su escudero, un Don Quijote que abrió los ojos a la realidad y un Sancho contagiado de ideales. La curiosidad filológica y el amor por Cervantes me llevaron a finales de los años 80 a Argamasilla de Alba, ese lugar de La Mancha de cuyo nombre quiero acordarme, un lugar gobernado entonces por los comunistas. Empecé a escuchar cosas sorprendentes del alcalde. Les cuento algunas de ellas para explicarles por qué respeto a los políticos que no borran sus ojos humanos en una mirada oficial, los políticos que no se despegan de la vida de la gente. Estos días se habla mucho de corrupción. ¿Debe sentir escrúpulos un alcalde cuando recibe regalos? Sí, claro que sí, pero también cuando los rechaza, porque no todos los regalos son iguales, ni son iguales todas las personas. Me contaron un día que el alcalde de Argamasilla de Alba lo pasaba fatal cuando un vecino, entrado en años, quizás un viejo campesino o un pastor, le llevaba al ayuntamiento un queso para agradecerle una gestión, la firma de un certificado o el arreglo de una contrariedad en su calle. Al no aceptar el queso, al explicar que no hacía favores sino que cumplía con su obligación, el alcalde lo pasaba muy mal, se llenaba de escrúpulos y timideces. Le asustaba ofender la voluntad inocente del vecino. Estos escrúpulos ante la debilidad me parecieron tan importantes como las distancias ante los sobornos del alto poder. Resulta, me contaron, que un muy famoso empresario español con altas conexiones en el mundo político, mediático y deportivo compró una finca de 5.000 hectáreas en Argamasilla y en otros municipios limítrofes. Poco antes de las fechas navideñas, se corrió por el pueblo que el señor cacique había despedido a un trabajador por ausentarse de la finca sin pedirle permiso al mayordomo. Había caído en la tentación de llevar al médico a un hijo con 40 grados de fiebre. El alcalde de Argamasilla recibió poco después una cesta valorada en 50.000 pesetas
con productos para alegrar la despensa de cualquier fiesta. Pero corrió también por el pueblo que el alcalde había devuelto el regalo con una nota de disculpa seca y sin escrúpulos. Y es que los regalos son cosa de amigos y familiares, no de desconocidos, y mucho menos de quien puede tener luego las intenciones de ahorrarse una contribución municipal o de cerrar un camino público. Cuento estas anécdotas porque vivimos malos tiempos por lo que se refiere al prestigio de la política, debido sobre todo a la escandalosa corrupción, la indecente invitada de nuestra sociedad, y creo importante recordar que no todos los políticos son iguales. Los 3 coordinadores de Izquierda Unida que yo he conocido, Julio Anguita, Gaspar Llamazares y Cayo Lara, no han sido, desde luego, iguales. No se pueden confundir con los corruptos. Y por eso, en el terremoto y en los cambios que anuncian las encuestas, y con una ciudadanía que exige regeneración de la vida pública, creo muy importante la presencia de una organización con experiencia y con memoria como Izquierda Unida, con memoria y experiencia en la gestión. Ahora que la sociología electoral aconseja no hablar de derecha e izquierda, sino de los de arriba y los de abajo, o de las élites y la gente, las anécdotas me hacen recordar junto a Cayo Lara que ha habido muchas personas para las que ser de izquierdas no ha significado nunca otra cosa que estar con los de abajo. Y me hacen recordar que en su época de responsable de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, antes de la ola regenerativa, Cayo fue un referente en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en las ambiciones especulativas del famoso Paco el Pocero en Seseña. Las cosas no ocurren porque sí, dice Cervantes. Una ley de la Junta de Castilla-La Mancha quiso facilitar en 2003 que muchos pueblos manchegos se convirtieran en ciudades dormitorio de Madrid. Se intentó facilitar el negocio del ladrillo permitiendo que en pueblos de menos de 10.000 habitantes se construyeran edificios y urbanizaciones sin la contraprestación de las viviendas protegidas. Se diseñó incluso una estación del AVE en una localización un poco extraña, un pueblo como Lleves con algo más de 2.000 habitantes. Mucho antes de la moda, Cayo apostó por la lucha contra la corrupción en este panorama de beneficios claros y negocios turbios, el panorama que ha lastrado una economía social con pies de arcilla y sin acuerdos. Cuento un episodio significativo más, porque creo que define su figura pública. En el año 2012, corría julio, cuando los sindicatos mayoritarios sufrieron una campaña de desgaste político y de desprestigio, momentos difíciles después de la organización de las huelgas generales contra los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, Cayo Lara pidió públicamente el carné de comisiones obreras. Él había sido un famoso sindicalista campesino en su juventud, uno de los creadores de la COAG en sus tiempos míticos, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. La petición entonces del carné de comisiones obreras encerraba para mí 2 actos. Primero, no valerse de su prestigio pasado de histórico campesino, porque llevaba muchos años alejados de los trabajos del campo por su dedicación a la política, es decir, a la función pública. Y segundo, por apoyar a las centrales sindicales en situación difícil. Y es que, junto a la lucha contra la corrupción, la otra gran perspectiva del compromiso de Cayo Lara ha querido ser la conciencia social, honestidad y convicciones. Sus problemas principales son el paro, la degradación de los salarios, la brecha social y la nueva emigración de los jóvenes españoles obligados a abandonar el país en busca de trabajo. Esos factores le importan más que el glamour de las modas políticas. Su mayor preocupación ahora es converger
con todos los que tengan las mismas convicciones políticas y sociales de su formación. Pero como alcalde, como Quijote con ideales que ha aprendido también las razones de Sancho, no quiere vender humo. Es alcalde de los antiguos, de larga lanza, pero también de mano en el bufete, de codo en el bufete y de mano en la mejilla. Y sabe que a la gente no se le puede mentir. La mentira no es un arma de lucha. Defiende un programa ideal, pero de realidades. Para acabar, como persona dedicada a la educación y a la literatura, quiero recordar de nuevo sus tareas municipales en Argamasilla. Un pueblo que aceptó convertir, fuera también de moda, su plaza de toros en un auditorio cultural. Un pueblo que supo edificar en las ruinas de la casa de Medrano, allí donde la leyenda sitúa el nacimiento del Quijote, en una casa museo. La escuela taller que puso en marcha la casa enseñó oficios, dio trabajo a 28 mujeres y a 12 hombres y abrió al pueblo una biblioteca y una sala de exposiciones. No todos los alcaldes son iguales. No todos los políticos son iguales. Lo recuerdo como necesidad en estos tiempos de triste figura y lo recuerdo con gusto cada vez que comparto mesa con mi amigo Cayo Lara. Sí, voy a la trina. ¿Vais a decir algo? Bueno, estoy emocionado y me vais a disculpar porque Luis me ha vuelto a tocar el corazón. Y me lo ha tocado especialmente cuando tomé efectivamente la decisión de afiliarme a las comisiones obreras, a un sindicato de clase, que junto a otros sindicatos también de clase han conseguido a lo largo de las luchas y de la historia que los hijos de los trabajadores pudieran ir a la universidad y que tuviéramos derechos laborales, convenios, para defender, en definitiva, el reparto de la riqueza para que la clase trabajadora pudiéramos tener una vida digna. Que ataquen lo que quieran, la columna vertebral del sindicalismo de clase no se la van a cargar en este país. Hay un verso, Luis, que gracias por todo el trabajo que has realizado y que has hecho para poner hoy en valor lo que es la vida de mucha gente, no solo mía, porque en eso que estabas diciendo se refleja mucha gente de nuestro país. Mucha gente anónima que lleva toda la vida entregando su conocimiento, su trabajo, su esfuerzo a la lucha colectiva para defender el bienestar de la mayoría social, de la clase trabajadora, pero que son héroes anónimos, que no salen en los periódicos, porque en los periódicos solo salen los corruptos, que está bien que salgan, porque se tienen que apartar y hay que apartarlos definitivamente de la vida pública española, porque son un cáncer para la democracia. Pero lo importante de todo lo que ha dicho Luis es que, más que lo que se dice, lo importante en la vida es lo que se hace. Y cuando cada uno y cada una nos miramos en el espejo de nuestra historia, lo importante es si vemos reflejado que lo que hemos hecho está de acuerdo con las palabras que decimos. Y si eso es así, ese es el mejor camino y la mejor tarjeta de presentación que puede tener cualquier persona se dedique a la vida social, política, sindical, a la que sea, porque eso es lo que da ejemplo. Hay un verso de Luis que quiero relajar un poco mi propia situación emocional que tengo en este momento, me disculpáis, que es de Hombres de lunes con secreto y que dice: este lunes de abril
templado y diligente, muy de mañana sin haber dormido, por la cafetería cruza el buitre de los horarios laborales, entre tazas tostadas y periódicos se discuten las últimas noticias. Hoy estamos discutiendo sobre las últimas noticias. Gracias de nuevo, Luis, porque me has emocionado, me has tocado el corazón. Y hubo un tiempo en el que decíamos que había que ligar las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura, porque esas, cuando se juntan, son invencibles para un proyecto de país. Y tú eres una parte fundamental de las fuerzas de la cultura para que hagamos un día una alternativa y un proyecto de país donde la dignidad se escriba con mayúsculas. Bien, dicho esto y todo el jabón que nos hemos dado, y quiero empezar la intervención y agradecer a Fórum Nueva Economía de nuevo la posibilidad que hemos tenido de estar aquí. Lo agradezco sinceramente en nombre de la organización de Izquierda Unida, y entrar en la materia. Y la materia es que estamos en una situación económica y política de las más complejas de todo el periodo democrático. No descubro nada nuevo con esto. Pese a que el Gobierno se empeña cada mañana en anunciar que hemos superado la crisis, cada mañana. Cantamañanas le llaman en mi tierra a estos que anuncian esas cosas por las mañanas. Con las perspectivas de una nueva recesión que condicionan las políticas de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales de los principales países. En España y en otros países de la Unión, esa recesión está combinada con un riesgo cierto de deflación, y es una combinación letal para cualquier economía, como bien sabéis. Los elementos en los que el Partido Popular y el Gobierno justifican su política tienen un recorrido muy corto. El valor de nuestras exportaciones se ha estancado en los 8 primeros meses de 2014 con relación al mismo periodo de 2013, mientras que las importaciones han aumentado. Se ha doblado el déficit comercial y la tasa de cobertura ha descendido 4 puntos. En cuanto al empleo, hoy hay más contratos pero peores, más empleo precario y parcial, el número de horas trabajadas ha disminuido, los salarios son más bajos y hay un incumplimiento flagrante de la legislación laboral, incluso con su reforma. Hemos llegado a la situación de conocer a trabajadores pobres con contrato. La llamada devaluación interna era una engañifa, como todo el mundo sabe. No ha aumentado nuestra competitividad, era falso, pero sí ha aumentado el beneficio, especialmente de grandes empresas. Hay más millonarios y hay más dinero en Suiza. 20 familias españolas tienen lo que 15 millones de las personas más pobres de nuestro país. Pero por primera vez en la democracia ya tenemos más contratos laborales, temporales y parciales que fijos. Esto tampoco lo habíamos conocido en toda la historia de nuestra democracia. Las políticas de la austeridad han fracasado, aunque Merkel y Rajoy digan lo contrario. Entramos en el 7º año de crisis y las doctrinas neoliberales no han aportado ninguna solución a los graves problemas que tienen nuestras sociedades. Los sectores determinantes del capitalismo español, el capital financiero, las grandes multinacionales, las constructoras y los grupos mediáticos intentan imponer salidas para consolidar su dominio, aplicando implacablemente medidas que incrementan la explotación de los trabajadores, el retroceso de las conquistas sociales y la limitación de la democracia. Ese es el auténtico corazón de la llamada política de reformas del Partido Popular. Pero no todo les va bien. La dureza de sus medidas han elevado la conciencia política y la rebeldía social. Hay una cita que algunos atribuyen a Bertolt Brecht y otros a Gramsci, que dice: hay crisis cuando lo viejo no es capaz de mantenerse y lo nuevo aún no puede surgir. El serio retroceso del bipartidismo, el fracaso de las políticas neoliberales para recuperar el empleo y la economía real, los escándalos de corrupción, que ha sido funcional para el sistema durante muchos años, han quebrado los vínculos hegemónicos entre el bloque dominante, el poder económico y las fuerzas políticas que lo gestionan, y el resto de la sociedad española. Es tiempo de concretar la alternativa frente al modelo de la derecha. Una propuesta global de sociedad de izquierda transformadora con la que se identifique la mayoría social trabajadora, es decir, quienes fundamentalmente viven y vivimos de nuestro trabajo, bien seamos asalariados, autónomos o pequeños empresarios. En Izquierda Unida venimos aportando nuestro pensamiento y trabajo colectivo para avanzar hacia la construcción de un nuevo proyecto de país, con modestia pero con determinación. Un proyecto de país que garantice para todos y todas los derechos básicos de una sociedad, que se precie con una democracia real,
pan, techo, trabajo, escuela, salud, libertad y dignidad. Y cuando digo pan, estoy hablando de que un país desarrollado del siglo XXI no puede tener un 30% de la población por debajo del umbral de la pobreza y consentir los niveles de pobreza infantil y femenina que señalan Cáritas u Oxfam. Fuimos más pobres y, sin embargo, tuvimos muchos menos pobres. Esto es una contradicción profunda. Eso significa que ha crecido la desigualdad y la injusticia. Proponemos sencillamente que las necesidades básicas de cada persona para asegurar una vida digna estén garantizadas socialmente. Al reivindicar el techo no estoy hablando de ninguna utopía. La ley andaluza para regular el derecho a la vivienda es un buen camino a seguir. Si no hubiera sido recurrida al Constitucional por el Gobierno del PP en Andalucía, hoy no se expulsaría a nadie de su casa por no poder pagar la hipoteca. Pero si esa ley se trasladara al conjunto del Estado, en este país se acabaría definitivamente con los desahucios. Y eso es posible hacerlo. Es una cuestión solo de voluntad política. Al hablar de trabajo me refiero al trabajo digno y adecuadamente remunerado. Mientras estemos en el actual sistema, la remuneración del trabajo no será justa, pero al menos debe ser adecuada para vivir y permitir un proyecto de vida. Por otra parte, la riqueza de un país solo es el resultado de sus recursos naturales y del trabajo. ¿Cómo es posible prescindir de la riqueza que pueden aportar 5,5 millones de hombres y de mujeres trabajando? La respuesta del modelo actual solo se basa en el gobierno de la irracionalidad y del egoísmo. Estas tres exigencias deben ser posibles con un nuevo modelo productivo a construir entre todos y todas. El modelo productivo heredado del franquismo y mantenido en la transición se ha perpetuado en lo fundamental y ha acentuado su condición perversa para el desarrollo de la economía real y el avance social. Ni la democracia ni la integración europea produjeron transformaciones profundas en los muros de carga del sistema económico, salvo la apropiación del sector público y la internacionalización de empresas públicas estratégicas entregadas al capital privado. El expolio del Estado continúa hoy, en el año 2014. Dicho esto, el nuevo modelo productivo que proponemos no se limita a sustituir sectores obsoletos por otros más avanzados o novedosos. Es eso, pero es mucho más. En ese modelo el empleo es el centro, su pulso, la democracia en la sociedad y en las empresas. El límite, la salvaguarda del medio ambiente y el motor, la dignidad de cada vida humana. Sí hay dinero para hacer otra política, porque esta es la gran pregunta. Sí hay dinero para poner en marcha un nuevo modelo productivo. Empecemos por combatir con eficacia la economía sumergida y el fraude fiscal y recuperemos lo que los defraudadores deben. Si tenemos en cuenta que el volumen del fraude fiscal es de unos 80.000 millones de euros anuales, solamente considerando los 4 años en los que este fraude es perseguible y los 5 para el delito fiscal, al menos 250.000 millones están sobre la mesa, a los que habría que añadir los recargos y los intereses. Pero es que ese periodo de prescripción se puede congelar en 2015. Es posible que se pueda hacer. Y prolongar un año cada año mientras dure la crisis hasta llegar a los 8 años. La cantidad de recursos a gastar sería muy importante y la procedencia es irreprochable. Acabamos de presentar una proposición no de ley para combatir el fraude fiscal, la economía sumergida y limitar la elusión fiscal. Existen fórmulas para recuperar y como mínimo y de forma bastante inmediata 150.000 millones de euros, 15 puntos del Producto Interior Bruto. Y no creo que nadie pueda oponerse a que delincuentes y defraudadores paguen lo que deben y lo hagan pronto. Nadie se puede oponer a eso. Lo dice el artículo 31 de la Constitución española. Se trata de una buena cifra para crear empleo, incentivar la economía real y reducir la deuda y sus intereses. Estos últimos representan 36.000 millones en los presupuestos generales del Estado este año. Con eso se pueden atender muchas cosas de forma inmediata para aplicar una reforma fiscal suficiente, progresiva, equitativa y justa, que consolide la recaudación fiscal en niveles de la media europea, es decir, 8 puntos más del PIB. No estamos haciendo demagogia, no planteamos ninguna utopía. Como puede verse, nada confiscatorio y que no vaya más allá de lo que ha hecho sectores de la propia derecha europea. En la PNL concretamos esos objetivos. De paso, sería una buena medida para acabar con la competencia desleal de quienes no pagan frente a los que sí lo hacen. Un aspecto crucial de ese nuevo modelo ha de ser el apoyo a las pequeñas empresas, los trabajadores autónomos, el cooperativismo y la economía social. Ese tiene que ser el pulmón de desarrollo de este país.
Lo que pretendemos está muy lejos de la mitología del emprendedor que cultiva el Partido Popular. Hablamos de crear mercado y consumo, facilitar crédito, aportar I+D+I y gobernar a favor. Por ejemplo, acabar con la corrupción en la contratación pública sería una buena medida para las pymes, porque las pymes, por lo general, suelen tener pocas oportunidades de untar en la pomada. Otras 3 medidas serían imprescindibles para financiar toda la nueva política. La primera, una nueva política para la deuda y sus intereses. Este es un debate nacional interesante. La deuda es impagable. Hay que hacer una auditoría y determinar la parte ilegítima para negociar una quita y su reestructuración. Este es un concepto perfectamente válido de derecho internacional que ha utilizado Estados Unidos, por ejemplo, para eliminar la deuda de Irak con Francia y con Rusia. También se utilizó en 1953 con Alemania, para que Alemania pudiera levantar la cabeza. En segundo lugar, el pago de un 3,6% del PIB de intereses es insostenible. 36.000 millones de euros de intereses es insostenible. Y sobre todo porque el Banco Central Europeo ha funcionado en función de favorecer los intereses de la banca y no ir a la compra de deuda pública directamente a los Estados. Pagamos en intereses el 70% de lo que cuesta la educación en este país. ¿No es eso una locura? No hay que reflexionar a fondo sobre el pago de 36.000 millones de intereses, que por cierto no bajan. A pesar de que ha bajado la prima de riesgo, no está bajando el pago de intereses, porque se aumenta cada día la deuda, porque seguimos manteniendo un déficit y porque seguimos teniendo un fraude fiscal que nos permite y hace posible que se siga incrementando ese déficit cada año. Por tanto, planteamos negociar también sobre los intereses y plantear una quita. Y finalmente planteamos que, frente a la inversión que plantea el señor Juncker, que veremos si se transforma en realidad de 300.000 millones de euros en la Unión Europea, nosotros apostamos por la propuesta de los sindicatos, de la Confederación Europea de Sindicatos, en la que, por cierto, está Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la USO. La propuesta es sencillamente que se dedique el 2% del PIB, no es ninguna locura, en la Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones, a hacer políticas activas para la economía productiva. Con eso serían 190.000 millones de ingresos, de gasto del Banco Europeo de Inversiones cada año y se podían crear en 10 años 11 millones de puestos de trabajo. Eso es realidad y eso es posible hacerlo. Por tanto, nos inclinamos por esta propuesta que han hecho los sindicatos. Cualquier inversión debería ser proporcional también al número de parados que tenemos en cada uno de los países. Ese es un concepto profundo de la solidaridad. Nos proponemos mantener en manos públicas indefinidamente las instituciones intervenidas, para que de verdad fluya el crédito a las familias y a las pequeñas empresas. Banca pública. No hay que alarmarse, en Andalucía ya tenemos un principio de banca pública. Lo acaba de acordar el Gobierno de Andalucía a iniciativa de nuestro grupo que está participando en el Gobierno. 46.000 millones de euros estamos pagando todos los ciudadanos del agujero de las cajas. Directos. Esos hay que intentar que se revierta de nuevo a la sociedad. Si hay beneficios, ¿por qué no puede volver a la sociedad? Ya sabemos que algunas siguen estando nacionalizadas y otras ya se han vendido por 4 perras a otros que van a seguir haciendo negocio con bancos o con cajas, en este caso ya bancos que están limpios. Así se hace negocio cualquiera, es una buena fórmula, ¿no? Pero ¿por qué eso no en el Estado y el beneficio en todo caso que se distribuya para el desarrollo social de nuestro país? ¿Es posible en España un acuerdo civilizatorio para una nueva sociedad? Nosotros pensamos que sí. El gran empresariado no ha cumplido ni uno solo de los pactos sociales a los que se comprometió. Pero la movilización, la lucha de ideas, el acuerdo, el consenso social, nosotros queremos llegar a un acuerdo y a un consenso social con la pequeña y mediana empresa, con los autónomos, con la sociedad, con los sindicatos. ¿Por qué no podemos instalar en este país un salario mínimo interprofesional de 1.100 euros? Francia lo tiene en 1.400, Holanda lo tiene en 1.485, Alemania ha puesto 8 horas y media de salario mínimo, 8 euros y medio por cada hora de salario mínimo interprofesional. Francia no duplica lo que es la renta per cápita de este país, ni siquiera la proporción del salario que estamos proponiendo. Si es posible, es cuestión de voluntad política y eso permitiría tener más poder adquisitivo y permitiría a mucha pequeña empresa de este país que pueda tener más mercado, vender más producto en el mercado porque la gente lo puede comprar. Esto no es ninguna demagogia, no es ninguna locura, hay que salir por ahí. Ese es un camino que estamos proponiendo. La segunda pata del nuevo modelo es la escuela pública de calidad gratuita y la salud pública universal. Sobra que hagamos más comentarios en este sentido.
Planteamos la recuperación de los derechos perdidos y planteamos la derogación de las reformas laborales, sin ningún género de duda, y la defensa de unos servicios públicos de calidad en el marco de un modelo de Estado social. Finalmente, la clave de bóveda de todo ello es un nuevo modelo constitucional, fruto de un proceso constituyente, participado y democrático. Así se cierra el espacio jurídico-político del sistema en base a la libertad y la dignidad. En ese modelo es inaceptable el sometimiento a imposiciones antidemocráticas que van contra la soberanía, como ha sido la reforma del artículo 135 de la Constitución española. La profunda crisis del sistema capitalista que vivimos ha generado una crisis política. El bipartidismo está quebrado. Yo decía hace un tiempo tocado, ahora está quebrado. La incumplida Constitución del 78 cuestionada, el modelo de organización del Estado desafiado y el sistema de partidos sin suficiente representatividad. Y hay que decirlo. La crisis del 29 tuvo también consecuencias políticas importantes en muchos países. Fuerzas políticas importantes desaparecieron y otras surgieron con fuerza. Ahora en España el bipartidismo apuntalado por las formaciones nacionalistas de derechas está severamente cuestionado. Nosotros entendemos que estamos ante un tiempo nuevo. En Izquierda Unida venimos de lejos y lo vamos a seguir reivindicando. En la calle hemos compartido y compartimos todas las luchas que hemos considerado justas. No hay una lucha donde no haya habido hombres y mujeres de Izquierda Unida, desde las huelgas generales hasta la defensa de lo público en las mareas. A las instituciones llevamos muchas iniciativas cada día, donde estamos, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el Parlamento de España, en el Parlamento Europeo, y se han estrellado, por lo general, siempre con las mayorías de los partidos que sustentan el poder real. Ahora toca conquistar gobiernos. Para convertir esos proyectos y esas iniciativas y esas reivindicaciones de las calles y los sueños posibles de la mayoría social trabajadora, convertirlos en realidad. Eso es lo que toca en este nuevo tiempo. Somos una organización que nació convergiendo. La búsqueda de la unidad en un bloque social y político alternativo para hacer frente a las políticas neoliberales forman parte del ADN de Izquierda Unida. La mayoría social trabajadora necesita que todas las organizaciones que nos reclamamos de la izquierda concretemos una alternativa potente, sobre la base de un programa sólido y solvente, que solo pueden hacer con la participación de los actores que quieran ser protagonistas para construir un nuevo proyecto de país. Hay que construirlo con ilusión y con responsabilidad, con una simbiosis entre la experiencia y la juventud. Ese debate de jóvenes viejos es un debate equivocado. A las urnas hay que llegar con ilusión, con corazón, pero también con serenidad y con reflexión. Sobre todo porque al día siguiente de llegar a los gobiernos hay que abrir el grifo del agua y tiene que seguir saliendo el agua. Y si es posible, bien depurada, y si es posible, con el control de una empresa pública. Hay que acabar con la corrupción. Junto a lo dicho, nuestra preocupación por la corrupción siempre ha sido y es determinante. Pero eso debe tener un contexto legal y político nuevo para ser eficaz. Y para ello hemos registrado en el Parlamento, ya está registrada este fin de semana, una iniciativa de lucha integral contra la corrupción. Una proposición no de ley con 45 medidas concretas que van desde endurecer las penas para delitos relacionados con la corrupción, para que se pueda perseguir a corruptos y a corruptores, con más recursos para la justicia, para que pueda combatir de verdad la lucha contra la corrupción, un plan integral que regule y mejore las contrataciones públicas realizadas por las administraciones, responsabilidad subsidiaria para los bancos que favorecen operaciones de blanqueo de capital y hasta medidas relacionadas con la financiación de partidos. Entre las medidas quiero destacar una que me parece que tiene especial relevancia: que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción como la que tienen en la actualidad. Es bonito decir, han pasado 4 años, estoy limpio, no me pillaron, ya no me pillan. Nosotros planteamos que esto se corte, que se pare la prescripción y que no prescriba el año que viene los delitos de hace 4 años, que sigan vivos y que sigan vivos hasta que el delito se persiga y lo paguen, porque esos le han robado a la hacienda pública, nos han robado a todos y a todas de cada uno de nosotros y nosotras, y por tanto lo tienen que pagar. Y esta es una medida que esperemos que en el Parlamento pueda ver la luz, porque si ve la luz se van a acabar al menos las impunidades que algunos están pensando que van a tener. Quiero decir que en la Izquierda Plural hemos presentado en el Parlamento multitud de iniciativas legales para perseguir y combatir la corrupción.
Empezamos pidiendo una comisión de investigación sobre el expolio de las cajas. En febrero del 2012 presentamos la iniciativa en el Parlamento. ¿Qué queríamos? Queríamos saber quién se había llevado el dinero de las cajas, porque se lo ha llevado alguien, no han sido los marcianos. Queríamos saber quién se lo había dado, si se habían cumplido las garantías de seguridades para dar el crédito de los demás a personas. Queríamos saber qué había hecho el Banco de España, queríamos saber qué había hecho la CNMV, queríamos investigarlo en sede parlamentaria porque ahí están los instrumentos, ahí están los medios. Una comisión que podía haber concluido en diciembre del 2012 y hoy seguramente que la situación sería radicalmente diferente. Pero el PP dijo no hace falta que preguntemos o nos preguntemos por qué. Proposiciones de ley, interpelaciones, mociones, preguntas, proposiciones no de ley, petición de plenos monográficos sobre la corrupción. Le hemos escrito en 2 ocasiones escritos al fiscal general del Estado para decirle que fiscalice, que vigile, que mire, que investigue el fraude fiscal y especialmente el que sale de las fronteras de nuestro país, de los patriotas que lo sacan a otros sitios. La respuesta ha sido siempre no. Y todas han sido rechazadas sistemáticamente por el Partido Popular. Por eso, si ha sido el primero en boicotear cualquier lucha contra la corrupción que emanara del Parlamento, ¿con qué autoridad viene hoy el Partido Popular a ser o pretender ser el abanderado de la regeneración democrática? El PP no tiene credibilidad para abanderar eso. El PP lo que quiere es una ley de punto final. Y en este país no puede haber, en estas materias, una ley de punto final, porque se le ha hecho mucho daño a la sociedad española. Si muchas de estas medidas se hubieran aprobado cuando empezamos a presentarlas por la izquierda plural en el Parlamento hace más de 2 años, hoy la corrupción estaría acorralada. Se habrían dirimido las responsabilidades políticas, las penales se hubieran acelerado y seguramente que una parte de lo que han robado también lo hubiéramos podido recuperar. Por tanto, hay una responsabilidad muy importante. Por eso le pedí la dimisión a Rajoy en el último pleno que tuvimos en el Parlamento, además de decirle alguna otra cuestión. Los casos de corrupción son innumerables y sus detalles conocidos. La gravedad de aquellos en los que están implicados esos altos cargos y cargos del gobierno, autonómicos, diputados, dirigentes de partidos políticos, es enorme. Le dije a Rajoy que tenía más corruptos en su partido que Cuestas hay en Toledo, pero no me equivoqué, porque están saliendo un día sí y otro también. La corrupción es un auténtico cáncer de la democracia, genera desafección política, es la antesala del populismo y finalmente también es la antesala en muchos países del fascismo. Y hay que tomar nota de esas cosas. Pero además la corrupción agrava la crisis. Un empresario decente, honesto en este país, que los hay, y muchos, y no me cuestan prendas decirlo, tiene muy pocas posibilidades de ganar un concurso o una licitación frente a otros que han pasado por Bárcenas o por la Punica Granadum. Esto del latín nos cuesta, pero lo entendemos. Por tanto, los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados dañan la política, pero también dañan la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios, alimentando el déficit público y la inflación, falseando la competencia, desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. Parafraseando al Gobierno, este país se ha corrompido por encima de nuestras posibilidades. No hay corrupto sin corruptor, y esto se olvida mucho. Se olvida demasiado. Tal vez es que algunos corruptores tienen demasiada influencia en determinados espacios de nuestro país. Y por ello hay que ser tan duro con el corrupto como con el corruptor. Y esto es lo que va también en esas 45 medidas. La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente. La Ley 30/2007 de contratos del sector público, la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de controles políticos, la escasez de medios en la Fiscalía Anticorrupción, en el Tribunal de Cuentas, en la Agencia Tributaria, la lentitud de la justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística claves y de contratación pública. Como les supongo bien informados, queda la cuestión del sistema de licitación y concesiones de las grandes obras públicas, las formas concretas en las que se plantean y resuelven los concursos y la cuestión de los sobreprecios son insostenibles y esos también forman parte del agujero de la deuda pública que tiene este país. Por eso hablamos también de deuda odiosa y de deuda ilegítima. Desde el punto de vista político, la transición tuvo como uno de sus objetivos forzar un modelo bipartidista de gobierno. La ley electoral, la ley de partidos y el sistema de financiación de partidos han sido instrumentos con los que se intentó conseguir. El sistema de representación es injusto y las campañas electorales se han hecho muy caras.
Pero estos procedimientos concebidos para reforzar el bipartidismo también han pasado factura al PP, al PSOE y a Convergencia y Unió, que han sido el alma del bipartidismo tripartito en este país durante muchos años. En resumen, la iniciativa que hemos registrado concreta, repito de nuevo, 45 medidas que afectarían a una decena de leyes para desterrar la corrupción de la vida pública. Nos encantaría que algún medio de comunicación se hiciera eco de las 45 medidas y se pudieran publicar y lo pudiéramos ver mañana. Qué ilusión me haría por la mañana verlas en la portada de algún medio de comunicación. Presumo que no caerá esa breva, porque en algunos medios están los de la tijera, más allá de la bondad que tienen los profesionales de los medios de comunicación, que no me cansaré nunca en resaltarlo, y la cara que se les queda cuando llega otro y les dice eso que has puesto ahí no se puede poner. Quiero decir que esa iniciativa lleva reformas que no me entretengo en ella y os invito a que las podáis comprobar. Y concluyo afirmando que la corrupción, el paro y la pobreza son pésimos compañeros de viaje de una sociedad. Por eso luchar para acabar con ellos sigue siendo una prioridad esencial de esta organización de Izquierda Unida. Hay que recuperar las esperanzas y seguridades que a tanta gente nos han robado. Venimos de lejos y vamos a seguir caminando para contribuir a derrotar a quienes nos han robado los sueños, porque necesitamos un futuro más justo, solidario, fraternal y honesto. No nos vamos a mover, vamos a seguir estando con quienes hemos estado siempre, en la lucha en la calle, frente a las reivindicaciones justas de los sindicatos, de la movilización social que reclama derechos y que no nos roben los derechos, y vamos a estar en las instituciones defendiendo propuestas concretas. No le vamos a hacer cartas a los Reyes Magos. Las propuestas que pongamos en los programas, que van a ser discutidas, consolidadas, analizadas, reflexionadas, como siempre en esta fuerza política, son las que vamos a poder aplicar al día siguiente de estar en los gobiernos. Ese es hoy mi modesto compromiso con vosotros y con vosotras. Muchísimas gracias de nuevo por habernos invitado y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cayo. Hay muchas preguntas y te puedes imaginar que muchas preguntas sobre la encuesta de ayer. Y hay una que me ha llamado la atención y es que ha habido una valoración de la monarquía y, curiosamente, por encima de los políticos aparece la figura del rey Juan Carlos y la figura de la reina Leticia. ¿Qué le parece? Eso ya me suena. Hubo un tiempo en el que el jefe del Estado, no elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, tenía más valoración que otros estamentos que habían hecho mucho más por este país. Luego vino la decadencia, fue su propio funcionamiento, ¿no? Y todo lo que conocemos, y llegó hasta el punto de que en algún momento determinado no se hicieron encuestas a preguntar por la Casa Real porque se podían encontrar con un resultado que eran el que los ciudadanos opinaban. Después ya sabéis cómo se produjo lo que fue la transición. Hay quien habla de que se ha hecho el cambio generacional y con eso hemos resuelto el problema. Yo soy de los que opinan que no. Yo sigo pensando que hay que elegir al jefe del Estado y hay que hacer un referéndum en este país por si queremos república o monarquía, porque ese es el primer principio de una democracia que se precie, pero obviamente sí, parece que hay un ganar en este momento opinión pública por parte de la monarquía. Nosotros vamos a seguir apostando por un referéndum para que este pueblo decida. Y además, con estos resultados que tienen las encuestas, los monárquicos no tenían que tener ningún problema porque ganarían de goleada, ¿no? Pero vamos a ir a las urnas y vamos a ver si este pueblo quiere monarquía o quiere república. Como le decía, hay muchas preguntas sobre la encuesta de ayer. Hay una que voy a unificar de Alicia López, Agencia F, y Laura López, La Sexta. Creo que no son hermanas, simplemente que el López es un apellido muy común. Que resumo de la siguiente manera. Las últimas encuestas apuntan, precisamente la de ayer, que el hartazgo ciudadano por la corrupción lo capitaliza Podemos. ¿Qué lectura saca usted de la encuesta de ayer que da no solo a Podemos como ganador, sino a Pablo Iglesias como el líder más valorado? Para nosotros es importantísimo que el bipartidismo ha tenido un desgaste fruto de las políticas neoliberales que ha aplicado en nuestro país, como primer principio. Tiene un factor importantísimo, la politización de gente que hace unos años no estaba activa en la política y que hoy se está politizando viendo la situación. Ojalá y que se organice bien para que puedan contribuir también a generar la alternativa que estamos esperando en nuestro país.
Nosotros vamos a seguir en nuestra misma hoja de ruta, digan lo que digan las encuestas, porque nos miramos cada mañana al espejo. Y como nos seguimos reconociendo, vamos a seguir en la lucha con los sindicatos por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, en la defensa de lo público, de la sanidad pública y la educación pública. Lo llevamos defendiendo toda la vida. En la democracia de calidad, si somos la fuerza política que venimos defendiendo un sistema electoral donde de verdad tengamos una democracia donde cada voto de un hombre y una mujer tenga el mismo valor a efectos electorales. Es decir, todas las causas tienen ADN. Yo creo que hemos ganado un poquito de hegemonía en la sociedad. Mucha gente hoy habla de propuestas que algunos en plan adanista piensan que han nacido ayer y no, han nacido ya hace muchos años, antes incluso de nacer muchos y muchas de los que estamos aquí. Pero eso es importante porque eso significa que en la sociedad va ganando hegemonía las propuestas que muchos no saben ni siquiera quiénes tienen la autoría. Y nosotros estamos contentos de que eso pase en la sociedad, porque eso significa que nos va a ayudar a converger y a que generemos alianzas suficientes para generar una alternativa seria, sólida, programática frente a las políticas neoliberales, porque ese es un sueño de esta organización política. Sandra Gallardo, de Radio Nacional, le insiste, le dice, ¿pero le preocupa a Izquierda Unida que no haya sabido recoger o acoger a los votantes indignados? Las urnas determinarán, el voto no es de nadie, el voto es de la gente. Hoy estamos hablando de encuestas. Nosotros, modestamente, tuvimos 1,5 millones de votos en las elecciones europeas, en la urna. Y nos sentimos orgullosos. Y esa gente tiene una dignidad inmensa, la gente que tomó esa decisión, pero el voto era suyo y sigue siendo suyo. Y lo que nosotros sencillamente aspiramos es a que mañana las fuerzas políticas de la izquierda alternativa, en las que, insisto, concretemos un programa alternativo a esta sociedad con los pies en el suelo y con realismo, tengamos muchos votos de mucha gente para que podamos configurar la alternativa. Pero una cosa más importante que esa, o por lo menos tan importante como esa, se necesita el voto para llegar a los gobiernos, pero necesitamos tener organizaciones fuertes para tener el poder. Porque con gobiernos y sin poder se puede perfectamente durar 3 días y tener un gobierno que dure una siesta. Y hay que organizarse la gente. Y por tanto nosotros vamos a seguir invitando a que la gente se organice en los sindicatos de clase, se organice en las asociaciones, en las mareas, en las plataformas, en el tejido social, en el tejido cultural y, en definitiva, si el pueblo está organizado, cuando haya un gobierno de cambio, no habrá ningún poder económico, por mucho poder que tenga, que pondrá de rodillas a ese gobierno y, por tanto, a la democracia, como está pasando en este momento. Agustín Chanel incide en esa línea, ¿no? Dice, Izquierda Unida ha demostrado que sabe gobernar en muchos ayuntamientos y en algunas autonomías, pero las encuestas, insisto, es lo mismo, parece que no les atribuyen demasiado poder en este momento. ¿A qué lo atribuye? No hay un... Yo insisto, estamos en un momento determinado donde el país está lleno de corrupción. Si la indignación está creciendo por momentos en la gente. No es que estemos hablando de algún caso puntual que sale de corrupción y que, por cierto, en nuestro caso, si alguno sale, lo cortamos automáticamente, porque creemos en la decencia y en la honestidad política. Otros tienen tramas, auténticas tramas, y siguen saliendo, pero son otros los que han impedido que se investiguen las tramas. Son otros los que han creado las tramas y ahora impiden que se puedan investigar. Y eso está creando una situación en el país de desafección política, de indignación. Y, por tanto, la gente, repito, hará lo que quiera cuando lleguen las elecciones. Nosotros vamos a presentarnos a las elecciones municipales, autonómicas y generales, porque entendemos y creemos que hay que gobernar los ayuntamientos, y no para qué estamos en política. Queremos gobernar los ayuntamientos, por eso estamos en política. Queremos gobernar en las comunidades autónomas y queremos gobernar en el Estado. O cuando menos queremos ser parte de esos gobiernos de una manera clara, porque nuestra propuesta, esa propuesta tan elaborada, meditada, pensada, analizada, estudiada a lo largo de la historia con muchos actores, con los que saben, con los que entienden y con los que tienen en su cabeza una política de izquierdas y que es posible un país diferente, son las propuestas que queremos que se apliquen y esas se hacen las instituciones. Y nosotros no nos vamos a esconder en ese sentido. Por tanto, los ciudadanos, repito, como el voto es soberano de cada uno de ellos y de cada una de ellas, nosotros vamos a concurrir a esas elecciones y vamos a concurrir con todos aquellos y aquellas que quieran forjar un proyecto alternativo a las políticas neoliberales, con todos. La responsabilidad, por tanto, si alguien no quiere, estará en ellos, pero nosotros entendemos que es momento de unidad y por nosotros no va a quedar. Somos un instrumento, no un fin en sí mismo como organización política, pero queremos mantener el instrumento porque sin este instrumento
nosotros entendemos que tampoco es posible hacer un cambio por la izquierda serio en nuestro país. Francisco Maneto, del País, le pregunta, ¿debe refundarse y romper con el pasado? Yo creo que hay un debate. En el pasado unos tienen unas responsabilidades y otros tienen otras. Alguien hablaba del pacto de élites del 78. Yo no estoy de acuerdo con eso. El pacto de élites del 78 se hizo entre unos que estaban en la cárcel y en el exilio y otros que estaban en el poder heredado del franquismo. Ese fue el pacto de élites. Y se hizo en función de la correlación de fuerzas que tenía el movimiento obrero y que teníamos las fuerzas políticas de la izquierda. Algunos piensan que algunos fueron unos traidores en aquel pacto de la izquierda. Yo no lo creo. Yo creo que hicieron lo que pudieron hacer y llegaron hasta donde pudieron llegar. Y por tanto ese es el pacto que se hizo. Lo que pasa es que en ese pacto lo han roto, el pacto social del 78, lo han roto los que tienen el poder en este país. Estamos en un proceso de constituyente. No se cumple ni uno solo de los artículos que tienen elementos sociales en la Constitución. El 41, el 35, el 47 del derecho a la vivienda, el 129 de los trabajadores en las empresas. No se cumple ninguno. Están ganando la batalla el poder económico y el poder financiero. Y fruto de eso se ha producido la situación que tenemos en este momento y, por tanto, hay que revertirla. Hay que darle la vuelta y nosotros vamos a apostar de una forma decidida para conseguir esa alianza necesaria para poder cambiar las políticas de nuestro país y, además, ir a un nuevo proceso constituyente. Que mucha gente te pregunta, ¿qué es eso de un proceso constituyente? Y yo intento simplificarlo y les digo, mira, que podamos garantizar por la propia Constitución el derecho al pan, al techo y al trabajo. Con eso ya nos daríamos muchos con un canto en los dientes. Y, por supuesto, si pudiéramos tener un día, y lo deciden los ciudadanos, un Estado federal republicano. Yo creo que la pregunta iba sobre la propia Izquierda Unida, si debe refundarse. No, me refería a eso, he hecho esa respuesta porque la refundación hay que hacerla sobre bases programáticas y de proyecto político. Y nosotros tenemos un proyecto político y bases programáticas. Con los que nos vamos a entender con otros y con otras, nosotros no queremos perder nuestra identidad, porque yo creo en mi organización. Si perdiéramos nuestra identidad, yo dejaría de creer en mi organización. Ahora, pleno respeto absoluto a las demás instituciones, entidades, grupos políticos y grupos sociales. La identidad de cada uno, ¿por qué no la podemos preservar? Y nos podemos poner de acuerdo en lo concreto que es el programa. Pero, en todo caso, cualquier planteamiento de refundación en esta organización que yo modestamente intento coordinar, lo tiene que decidir un órgano, una asamblea extraordinaria, que son, o ordinaria, que son los auténticos soberanos en la organización de Izquierda Unida, que, por cierto, quiero recordar que es profundamente democrática. Elisa Núñez, de Canal Sur, le pregunta, ¿cree que a Izquierda Unida le beneficia o le perjudica electoralmente estar gobernando en coalición con el PSOE en Andalucía? Yo creo que hay gente que, efectivamente, si hoy yo me voy a Andalucía y hago una crítica del Acuerdo de Andalucía, seguramente que voy a tener a gente que me va a aplaudir. Pero si voy a defender que con el 12% que nos dieron los ciudadanos en Andalucía, nosotros estamos incidiendo en un gobierno, si les explico que nosotros no queríamos dejar al gobierno del señor Arenas, porque a las pruebas nos remitimos, ahí está la política del Partido Popular, y preferíamos, con todas las dificultades que entrañaba llegar a un acuerdo en Andalucía, yo me siento orgulloso, cuando menos por 2 o 3 cuestiones fundamentales que sin ese acuerdo no hubieran sido posibles. La primera de ellas es que si se aplicara la ley andaluza del desahucio, del derecho a la vivienda, no se expulsaría a nadie de Andalucía de su casa, lo dije antes, ni de este país. La segunda es que va a haber una banca pública. La primera comunidad autónoma, esperemos que le dé la tarjeta el Banco de España, la autorización. Esperemos que no haya un boicoteo por parte del Partido Popular como lo ha habido con la ley de vivienda. Por tanto, son medidas y propuestas concretas que tienen que ver con el bienestar de la gente. Es una aportación a un gobierno y estamos en esa parte porque la gente dijo solamente un 12% que teníamos que estar. Yo voy a hacer 2 reflexiones, voy a arriesgarme. Si mañana la ciudadanía de Madrid decide que hay que echar al Partido Popular del gobierno, y yo soy de los que piensan que el Partido Popular hay que echarlo de los gobiernos porque es un problema para la democracia, si eso lo decide la mayoría de los madrileños y madrileñas votando a las distintas formaciones políticas, si no se echa al gobierno del Partido Popular, quien incurra en esa responsabilidad no le mirará más la gente en ningún proceso electoral. Pero si eso pasa en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana, como cada uno le queramos llamar, pasará exactamente lo mismo. Por tanto, hay que tener responsabilidad,
aunque efectivamente pueda tener elementos de crítica, pero no hay que olvidarnos de la mayor, del elemento central, del eje fundamental. Y hoy, aquí y ahora en este país, el eje fundamental es que hay que derrotar las políticas del Gobierno del Partido Popular porque es un problema para la propia democracia. En esa línea, Clara Pinar, de la revista Tiempo, le dice: ¿confía en que Podemos quiera llegar a un acuerdo de convergencia con Izquierda Unida? A nosotros nos gustaría que todo el mundo que se reclama de la izquierda, con los matices que se quieran, podamos llegar a un acuerdo en torno a un programa concreto. Es que no me quiero salir del programa porque me parece que es injusto, que es ilógico, que es irracional. Es que el programa es lo que nos une, en lo que nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer mañana si estamos en los gobiernos, porque no podemos fracasar, no nos podemos equivocar. No podemos tener un gobierno pasado mañana que sea una jaula de grillos donde cada uno tire por una parte. Para ir a un gobierno hay que ponernos de acuerdo en un proyecto y en un programa político. Eso hay que decírselo a los ciudadanos y la confianza la otorgarán o no la otorgarán en función del programa. Y hay que ser escrupulosos, radicalmente escrupulosos en el cumplimiento de los programas. No puede no pasar nada en un país donde el gobierno actualmente incumple y viola la mayoría de las promesas que le hizo a los ciudadanos y ciudadanas y aquí no pasa nada. Eso no es una democracia, eso es otra cosa. Y, por tanto, nosotros tenemos que tener exquisito cuidado de no equivocarnos, porque hay muchas ilusiones puestas en este momento en el cambio en el país y en la cabeza de mucha gente. Y la gente necesita esperanza, pero también necesita tener garantías, seguridades, efectivamente, de que aquí no va a haber un cambio para liarla al primer día o tener una jaula de grillos el primer día. Eso es esencial. Eso es fundamental y en ese sentido todo el mundo cede. En un acuerdo, en una negociación, todo el mundo cede y apuesta, pero no olvidemos la importancia que tiene la mayor. ¿Cree que en un futuro, en unas elecciones generales, aunque hay primero unas locales y autonómicas, puede haber un futuro acuerdo de gobierno entre el PSOE y el PP? Algunos sueñan con la gran coalición. En Alemania ya la han practicado. En la elección del señor Juncker, excepción hecha por fortuna y positivamente por parte de los representantes del PSOE en el Parlamento, lo cierto es que la tendencia y la tentación es muy fuerte. Hoy los poderes económicos reales, los que mandan, como se dice ya popularmente sin presentarse en las elecciones, les encantaría tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero ahí la palabra la tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Y, por tanto, la correlación de fuerzas que se produzca en siguientes elecciones generales será la que determinará qué gobierno vamos a tener en España al día siguiente de las elecciones. Segundo Sanz, de Vox Populi, ¿le pide el cuerpo repetir y postularse como candidato de Izquierda Unida para las elecciones generales del 15? A mí el cuerpo me pide hacer lo que quiera mi organización. Yo soy gente de pensamiento colectivo. Yo soy enemigo del culto a la personalidad, soy enemigo de los liderazgos, soy... Bueno, creo que alguien me definió un día como un agente corriente, pero me creo lo del pensamiento colectivo. Porque si un día en una organización se muere un líder, Dios no lo quiera, ¿qué pasa con la organización? ¿Desaparece? ¿Se disuelve? ¿En qué queda el proyecto? ¿En humo? ¿En agua de borrajas? ¿En un sueño que pudo ser y no fue? No. Yo soy de los que piensan que las organizaciones se tienen que consolidar con el pensamiento colectivo, con la construcción colectiva. Eso es la participación. Lo demás es música celestial. Y, por tanto, yo voy a apostar a eso. Y yo soy un militante. Y si en mi organización colectivamente deciden lo que quieran decidir, cuando llegue su momento, yo estaré a lo que diga mi organización, no os quepa ninguna duda, porque yo tengo compromiso. Mis ideales no se van a jubilar, porque mis ideales no se jubilan nunca. Y estaré en el sitio que quiera mi organización. Y, por supuesto, nunca he sido un tapón ni seré un tapón para ningún cambio que quiera mi organización. Y si doy un día un paso al lado, atrás porque me lo pida mi organización, seguiré estando ahí, defendiendo los ideales y los valores en los que creo. Miriam Morales le comenta lo siguiente. ¿Considera que habría que promover una regeneración en los partidos, en los sindicatos y en otras instituciones para dar paso a los jóvenes? ¿Llegará este cambio a Izquierda Unida? En la jefatura del Estado se ha dado paso a un joven. No ha cambiado el fondo. Seguimos teniendo la monarquía, lo dije antes, ¿no? Este no es un problema de jóvenes y de viejos. Yo creo que nos quieren meter en un lío. Pero si la vejez, el viejo para mí tiene una reivindicación profunda, si es la experiencia, si es el conocimiento.
¿Quién ha creado este país? ¿Quién ha hecho lo más positivo de los países? ¿No ha sido la gente mayor? ¿No ha sido la experiencia? ¿Quién enseña? ¿Quién educa? ¿Quién traslada el conocimiento? Y efectivamente tiene que haber recambios, son recambios generacionales naturales que se tienen que producir en todo grupo humano, en toda organización. Pero es una falsa dicotomía el plantear que este es un problema de viejos y de jóvenes. Yo conozco a viejos con unos valores impresionantes. Repasemos la historia, leamos la historia, remontémonos a siglos pasados y nos encontraremos con mentes de viejos privilegiadas, maravillosas y con unos valores maravillosos. Y también conozco a algunos jóvenes que no tienen ningún tipo de valores, desgraciadamente. Por tanto, ese no es el debate. El debate es cómo hacemos la armonía entre el conocimiento, la experiencia y lo que es la pujanza y la rebeldía de la gente joven que tenemos en las organizaciones. Y, por cierto, en Izquierda Unida tenemos una buena cantera de gente joven, preparada, formada, con ideología, con pensamiento profundo, y esos son futuro también para nuestra organización. Hablando de jóvenes, Juanma Romero, de Infolibre, le dice, ¿cree que ha llegado la hora de la renovación? ¿Podría ser su sucesor Alberto Garzón? Yo sigo insistiendo en lo mismo. Si es que este no es un problema de sucesiones, si esto no es la monarquía. Este no es que uno coge y pone con el dedo y dice, tú eres el elegido, y ya estás uncido, ¿no? Como el cuadro de Miguel Ángel, creo que era, ¿no? El fresco de Miguel Ángel, ¿no? No, aquí somos una organización de pensamiento colectivo. Y, por tanto, será lo que colectivamente digan los compañeros y las compañeras. Esto no es difícil de entender. Esto se entiende perfectamente. Nadie se va a encontrar con que este coordinador señala con un dedo y dice, tú eres el elegido. Eres el que te pongo y adelante. Sí, voy a tener mi opinión. Voy a tener mi opinión. Y yo lo que quiero es que tengamos equipos fundamentales para poder llevar adelante unos programas determinados. Gente que cuando nos vea la gente diga, ese puede ser ministro o esa puede ser ministra. Porque tengan solvencia, porque tengan pujanza, porque tengan algo que decir, algo que trasladar a la sociedad. Eso es lo que yo quiero. Y en ese camino es en el que nos vamos a encontrar con la gente. Y yo espero que no cambie esta organización tampoco en esa línea de pensamiento, porque yo creo en esa línea de pensamiento. Bueno, visto que no va a dar ningún nombre, le hago esta pregunta de Carlos López Conbarros, que dice, dígame. Perdona, el periodista quiere que yo le diga una cosa y yo no se la puedo decir porque él pregunta y yo respondo, ¿no? Por eso, yo sigo preguntando y hago esta terna. Le dice Carlos López Conbarros, dígame la verdad, señor Lara, ¿usted cree que este país, visto lo visto, tiene remedio? Sí, hombre, si no tenéis esperanza ya estáis del todo vencidos o vencidas. Este país tiene remedio porque hay que tener esperanza. Se han vivido etapas más duras en este país. Si echamos marcha atrás a la memoria histórica, acordaros, la gente que tengáis un pensamiento democrático, de izquierdas, cuántas lágrimas han vertido en este país. Y la gente no perdía la esperanza. Y la gente estaba en las cárceles y no perdía la esperanza. Y a la gente la perseguían, la torturaban, por cierto, bienvenida a la acción del gobierno argentino, y no perdían la esperanza. Y vamos a perderla ahora. Nah, este país no va a perder la esperanza. Bueno, pasamos a la realidad y La Sexta insiste en preguntarle hoy, le dice, hoy hemos conocido la fortuna del constructor David Marjaliza, que puede tener como 33 millones de euros, y se habla de una posible dimisión del presidente de la Diputación de León. ¿Qué medidas se deberían tomar contra este tipo de personas? Bueno, yo creo que las medidas las tenemos todo el mundo en la cabeza. Los delincuentes tienen que pagar. Y los delincuentes que hacen daño al conjunto de la sociedad y un daño social importante tienen que pagar. Y tienen que haber responsabilidades políticas de los que han ayudado y han contribuido a que ese delincuente se forrara y responsabilidades penales. Por tanto, justicia, justicia, justicia. Y para eso hay que meterle recursos. En este país algunos no han querido meterle recursos a la justicia porque han querido encubrir, precisamente por la propia inacción que ha tenido la propia justicia, no han querido de alguna manera que se potenciara para investigar, porque detrás de la investigación iban a aparecer nombres como están apareciendo en este momento. Aquí ha habido una operación de encubrimiento terrorífica y de impunidad tremenda. Y yo espero que gracias a los jueces que tiran para adelante, jueces valientes, jueces que de verdad creen en la justicia, a pesar de que tienen pocos medios, en este país pueda florecer la luz en esa línea y un día nos podamos levantar por la mañana y sentirnos orgullosos de nuestra justicia. Vicente González, Vicente, le pregunta, dice, ¿no debería en Izquierda Unida implantarse algún control interno que detectase o depurase e hiciera público algún posible caso, si es que lo hay? Se habla mucho de esto, ¿no? De que los partidos no solo esperen a que la justicia denuncie, sino que el propio partido denuncie antes. Si Izquierda Unida hubiera conocido lo de las tarjetas, no os quepa ninguna duda que lo hubiera denunciado inmediatamente en los tribunales de justicia. No os quepa ninguna duda, pero quiero decir más. Esta fuerza política puso una querella
precisamente contra el Consejo de Bankia, contra todos los consejeros de Bankia. Esta organización también puso una querella frente a Bárcenas y frente a la trama de corrupción dentro del Partido Popular. Tiene que haber controles absolutos, pero también quiero decir que esta organización es la que más ha hecho, hasta ahora, hasta hoy, es la que más ha hecho para desmontar las situaciones de supuestos casos de corrupción que pueden haber aparecido en nuestra organización. Y que, por cierto, el Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáez de Santamaría, pretende poner un gran ventilador. Todos son iguales, todos son corruptos, y aquí, para salvarnos unos cuantos, intentar poner ese ventilador en la opinión pública. Yo se lo dije a Rajoy en el debate parlamentario, está ahí en la hemeroteca. Unos podemos tener un chorizo, y los chorizos en Izquierda Unida, si aparece uno, se fulmina, pero otros tienen una orza de chorizos entera, y además creadas, organizadas y tramas de corrupción auténticas para defraudar a los ciudadanos y las ciudadanas. Daniel Condable, de Radio Intereconomía, le pregunta: ¿qué haría ante la amenaza de que las grandes capitales se marchen del país y gobierna la izquierda? Yo creo que no se deberían de marchar del país, porque tienen que entender una cosa que se llama corresponsabilidad social. Esto lo entiende cualquiera. Y tienen que entender que las plusvalías y los beneficios que se sacan en un país, tienen que contribuir al desarrollo del país, porque lo contrario es un expolio, es un robo, es robarle a un país. Vengo de este fin de semana, anteayer, he estado en Alicante, en una zona de mármoles. El mármol antes se pulía en aquellas zonas y había mucho trabajo en la comarca. Y desde que decidieron cortar el mármol y llevarlo en bruto y trasladarlo a China o otros países, a partir de ese momento se acabó la manufacturación en la zona y, por tanto, la incorporación de plusvalía, de valor añadido en la zona. Eso se llama robarle a un país directamente. Por tanto, las empresas tienen que entender eso que se llama corresponsabilidad social y, por tanto, tienen que contribuir en los países. Yo espero que no salgan corriendo sencillamente porque tengan que pagar lo que correspondería. Fíjate, nosotros llevamos una propuesta en el impuesto de sociedades del tipo marginal elevarlo al 35%. ¿Es demagógico que una empresa de los beneficios que obtenga pague un 35% a la hacienda pública? ¿No pagan asalariados del tipo marginal del IRPF el 52%? ¿Por qué no puede pagar una empresa el 35% del beneficio social que obtiene? Por tanto, que no se asusten tanto, que no alarmen tanto, y lo que tienen que hacer de alguna manera es trabajar por seguir en la economía productiva y no en la economía especulativa, porque hay una parte del capitalismo en este país que ha pasado del viejo capitalismo, que generaba riqueza, quería más trabajadores, generaba empleo para tener más plusvalía, más valor añadido y tener más capital, pero reinvertía a un capital parasitario que únicamente lo que hace es intentar ganar dinero a costa de destruir la economía productiva de los países, parasitando. Y con ese capital sí hay que acabar, en cualquier parte, en cualquier país. José Ricardo Gallol le pregunta: ¿qué recorrido parlamentario puede tener el plan de choque contra la pobreza y la exclusión social solicitado por Izquierda Unida? El que quiera el gobierno del Partido Popular, porque 11 millones de personas decidieron que tenía que gobernar los destinos de este país durante 4 años. Espero que unos cuantos millones de esos se hayan arrepentido y se hayan dado cuenta que votaron engañados con unas promesas que después no han cumplido. Mercedes Piñeiro, de Manos Unidas, dice: la situación española nos impide a veces ver la situación en la que se encuentran los países en vías de desarrollo. ¿Cuál es la postura de Izquierda Unida frente a la difícil situación de África, que acabamos de conocer todo el caso del ébola y lo que nos ha implicado a todos, ¿no? Nosotros defendemos que el 0,7 de nuestro Producto Interior Bruto tiene que ir a cooperación. Lo defendemos de verdad. Lo defendemos porque nos lo creemos. Porque no se nos puede llenar la boca de solidaridad de los pobres de África, del tercer mundo, y después resulta que ni un euro para meterles. Este año los presupuestos generales de Estado hablan exactamente de cuál es la voluntad solidaria del Gobierno. Luego que hagan toda la propaganda que quieran. El 0,17% del Producto Interior Bruto. El 0,54% es la media de la Unión Europea, de países de derechas, gobernados por gobiernos de derechas. Entonces, eso es la opinión que me merece, que si un día tenemos gobierno y tenemos algo que ver en el gobierno, no os quepa ninguna duda que la solidaridad en lo que tiene que ver con la cooperación, y especialmente con África, no será una palabra vacía, puesta sin contenido en un negro sobre blanco para quedar bien con las ONGs y con los movimientos cuando van a ir a votar. Nosotros a eso hay que cristalizarlo, materializarlo, y por tanto esa es la respuesta que tenemos que dar, porque efectivamente los problemas de la inmigración, del ébola y del expolio que se está haciendo sobre África hay que resolverlos actuando en origen y actuando con voluntad y no expoliando al África y después lamentarnos de que nos vienen inmigrantes porque tienen hambre.
Otra pregunta, en este caso de María del Pozo, de Amnistía Internacional, dice: ¿qué opina de la necesidad de justicia en el proceso de paz de Colombia con un presidente que está ahora aquí por España? Es una pena que no haya llegado antes. Ojalá y se hubiera podido imprimir antes ese proceso. Y yo soy de los que sueñan con que la paz finalmente llegue a Colombia, porque un país que ha vivido en esas condiciones no puede desarrollarse, ni puede tener democracia, ni puede tener desarrollo social. La guerra es la guerra y hay que acabar con ese tema. Hay que ganar las elecciones en los estados de derecho y en eso somos unos firmes defensores. Por tanto, bienvenida a esa iniciativa que están trabajando, por cierto, en Cuba como anfitriona y que esperemos que pueda tener luz y que podamos brindar un día porque la paz definitiva ha llegado a Colombia. Estamos terminando, no puedo hacer todas las preguntas, lo siento, pero quería hacerle dos preguntas de actualidad de aquí de España. Seguramente mañana conoceremos el dato de paro y la ministra avanzó el otro día, la ministra de Empleo, diciendo que sería un buen dato. ¿Qué le parece? Si todos los que están apuntados en el registro de las oficinas del paro emigran, el Gobierno saldrá al día siguiente y dirá: hemos conseguido el objetivo, paro cero. Es decir, se está reduciendo la población activa, que no nos cuenten más cuentos. Se están reduciendo los contratos. La media de los contratos, 973 euros, es la media de hace 20 años que teníamos en las contrataciones en nuestro país. Es una vergüenza lo que está pasando en España. Esa figura de trabajadores pobres con contratos, pero eso ¿cuándo lo hemos visto? ¿Cuándo? Cuando teníamos un contrato, éramos felices porque podíamos cubrir el alquiler, podernos comprar la ropa, comer, que nuestros hijos fueran a estudiar. Esto era un contrato normal, no era ningún contrato súper maravilloso. Y hoy, con una parte importante, el 15%, dice Cáritas, que asisten a comedores escolares de gente que tiene un contrato, a comedores públicos de gente que tiene un contrato. Bien, creo que sobran comentarios en este sentido. Por tanto, que no mientan más y que se pongan de verdad a hacer políticas activas de empleo y que retiren la reforma laboral y que no intenten resolver el problema arruinando a lo que es la clase trabajadora y quitándole a la gente el salario, que es lo que han hecho en definitiva. ¿Para qué? Para que luego salga ese dato que di antes: 14 familias en España tienen el mismo capital que 15 millones de pobres en España. Es una vergüenza para cualquier país que se precie de ser democrático. Y ya terminamos. La semana también va a terminar el domingo con un presunto referéndum o lo que se celebre allí en Cataluña, si es que al final se celebra algo. ¿Qué le parece y qué le parece la postura de iniciativa allí en Cataluña, su partido en Cataluña, en Izquierda Unida? Que defiende la consulta. Iniciativa defendido, como hemos defendido en Izquierda Unida Federal. Nosotros somos gente seria. Hemos hecho un acuerdo con EUYA y con Iniciativa en Cataluña y hemos firmado un documento. Y el documento que firmamos, que es el acuerdo que tenemos, es que defendemos el derecho a decidir, a que el pueblo catalán sea consultado. No nos duelen prendas en eso, porque precisamente de ese derecho se podía posibilitar, si se hubiera hecho bien, se puede posibilitar un gran debate en Cataluña, donde yo soy de los que piensan que la mayoría de los catalanes y catalanas van a decidir seguir conviviendo con el resto de los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado español. Y nosotros íbamos a ir allí a defender el modelo de Estado federal para seguir compartiendo la vida juntos, con pacto, porque el pacto federal es un pacto permanente. La posición que ha adoptado allí nuestra organización, y es la que adoptamos nosotros, es que había que hacer una consulta con plenas garantías democráticas. Esa consulta no se está dando, no se va a dar con plenas garantías democráticas. Y lo que ha hecho allí nuestra organización, compañera en este caso ICV, es que el día 9 van a hacer un acto de acción de protesta. Van a protestar para reivindicar el derecho a decidir, porque de esto se están beneficiando dos partes, en nuestra opinión. La polarización que está haciendo el Partido Popular tal vez está intentando entroncar con lo que es su parte del electorado, que es la que estaría en la posición más dura con respecto a la consulta de Cataluña. Con eso cierra filas el Partido Popular por una parte del electorado. Le viene bien a Rajoy, pero por otra parte está también animando a la estratagema que ha organizado Artur Mas, que está más en plan plebiscitario que en plan de los intereses de Cataluña. Concluyo diciendo que en Cataluña no hay un problema de España-Cataluña, hay un problema de clases sociales y ese debate está enterrado desde el momento en que el único debate que aflora es el debate de la consulta. Si se hubiera hecho la consulta hoy ya en Cataluña, se estaba hablando de nuevo de lo que hay que hablar, que es el problema de los trabajadores, de los pensionistas, de los repagos, de la gente que sufre, de la privatización de servicios públicos, porque eso es de verdad lo que le está afectando al pueblo de Cataluña. A nosotros nos gustaría, y concluyo, que el Gobierno del PP hubiera hecho la negociación precisa para hacer un proceso de consulta en Cataluña del derecho a decidir, del derecho a opinar, del derecho a ser consultados sobre el futuro y donde cada uno hubiéramos podido dar nuestra opinión y que se hubiera hecho con plenas garantías democráticas. Y anuncio más, si un día tenemos algo que ver en el Gobierno,
que no quepa duda que nosotros vamos a trabajar porque allí la consulta se puede hacer, porque lo que está haciendo Rajoy es incrementar una especie de fábrica de independentismo con su posición intolerante que tiene con respecto a la consulta en Cataluña. Pues muchísimas gracias, y para cerrar este acto tiene el nombre de los patrocinadores, Luis Ortiz. Bien, buenos días. Quiero agradecer en nombre de los patrocinadores la presencia de los ponentes aquí hoy en este desayuno de Foro de Nueva Economía. A Luis García Montero por la presentación sencilla, concisa y poética, creo yo, que ha hecho del conferenciante con los ideales de Sancho en el fondo de todo ello. Y a partir de ahora yo creo que todos sabemos un poco mejor qué hacer con un regalo, ¿no? Una forma muy simple, muy sencilla de qué hacer con un regalo. Cayo Lara ha dicho varias veces, yo creo que he recogido 2 o 3, que la corrupción, en el sentido bien amplio de esa palabra, es el cáncer de esta sociedad. Me van a permitir muy brevemente, como médico responsable de un departamento importante en un gran hospital de España, vemos mucho cáncer nosotros. ¿Y saben lo que hacemos cuando pensamos que hay un cáncer? Pues hacemos un estudio detallado del paciente, permítame, paciente-sociedad, para ver dónde está el cáncer, si invade otros órganos y hasta dónde llega. Y cuando lo tenemos bien diagnosticado, pero eso hecho en muy poco tiempo, le aplicamos cirugía radical y no nos conformamos con eso. Le damos radioterapia y probablemente quimioterapia también, es decir, actuamos con todo lo que tenemos contra ese tumor. Cuando esto lo hacemos razonablemente bien y contundentemente y lo más precoz posible, lo más probable es que tengamos un ser vivo. ¿Y saben lo que pasa cuando esto no lo hacemos bien? Cuando el diagnóstico es incorrecto o el tratamiento insuficiente, pues que tenemos un cadáver. Buenos días y muchas gracias.